¿Necesitas darle una pausa a tu semana? Bienvenido a Colosales, el podcast de Roberto Carranza. ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos una vez más al mejor podcast del universo. Y en esta ocasión es un día muy especial porque tengo aquí a unas personitas súper bacanes. Y bueno, les voy a presentar. Tenemos a Roberto Nathaniel Carranza Ochoa. Sí, hay un multiverso de Robertos Carranza. Y está súper cool. ¿Cómo está? Listo, buenas noches, saludos a todos, gracias por la invitación. No sé de qué tema vamos a abordar, pero en todo caso estamos acá. Súper. Y por otro lado tenemos a Mónica Elizabeth Cobos Rojas. Y bueno, ¿cómo está usted, señora? Buenas noches, ¿todo bien? Un poco riéndome de tus locuras como siempre, multiverso, y me da chiste porque realmente así mismo parece, ¿no? El abuelo Roberto Carranza, el hijo Roberto Carranza, el nieto Roberto Carranza y el bisnieto en mi mente, pienso yo que se va a llamar Roberto Carranza. Obviamente. Pero súper cool. Es para mí un honor y es bonito poderles tener a ustedes dos en la sala. Y nada, vamos a conversar súper chill, súper chévere. Y quisiera primero que papi me cuente más o menos cómo fue su infancia, en dónde nació y, y todo eso. Ujú. Bueno, gracias, hijo, por la oportunidad, ¿no? De poder transmitir un poquito de lo que fue en mi niñez. Nací en un hogar estable totalmente. Con una madre bastante estricta, bastante rígida en cuanto a la disciplina. Un padre que era el encargado de mediar ahí, el que daba mucho amor, el que nos toleraba mucho. Mm, un pueblo en realidad aquí en la provincia de la Suay, pero en la parte costanera, donde todos nos conocíamos, donde después de la jornada escolar sabíamos que regresábamos a la casa a la 1 de la tarde, a almorzar, a hacer los deberes lo más pronto que se podía, y la cancha de fútbol, el río. Esa era nuestra mayor distracción, una niñez totalmente sana, donde todos nos conocíamos, donde las concentraciones ya la planificábamos mientras estábamos en la escuela y sabíamos que las tardes eran de fútbol y de río. Ok, súper. ¿Alguna experiencia en ese río cuando era chiquito? Eh, yo creo que aprendimos a nadar, no sé, 4 años, 5 años, posiblemente íbamos con los hermanos mayores y los pequeños no nos queríamos quedar en casa. De esa manera aprendimos a nadar, un poco arriesgado. En la costa tenemos épocas de invierno bastante fuerte que va desde diciembre hasta mayo. Entonces en esas fechas siempre tenemos un río crecido, ¿no? En todo caso, como anécdota, de pronto podría contarte el hecho de no tener el miedo, no ser bastante arriesgado. Nos lanzábamos y cruzábamos al otro lado y sabíamos que, y calculábamos, ¿no? Teníamos que lanzarnos de una parte, caminábamos hacia arriba, más bien dicho, ¿no? En el sentido contrario a lo que baja el agua del río, a fin de que podamos llegar a una buena parte al otro lado. Otras anécdotas, nos botábamos en las boyas, esas fechas que estoy hablando de diciembre a mayo. El agua era bastante crecida, entonces todo el mundo teníamos una boya. Cuando estoy hablando de la boya, no es más que el tubo de la llanta del carro, ¿no? Que la inflábamos
y bajábamos 15, 20 muchachos, cada uno en sus boyas. Los que tenían una boya más grande compartían entre hermanos y íbamos aguas abajo unos 5 kilómetros, 6 kilómetros aproximadamente, y salíamos a la vía principal, a la interamericana, a la estatal, a la vía grande. Era un puente grande, y de ahí nuevamente subíamos caminando 6 kilómetros posiblemente en zapatillas, y si se nos iban las zapatillas mientras bajábamos en la boya, jalado una zapatilla o sin zapatos. Esa era nuestra mayor distracción, y eso era de todos los días, especialmente durante las vacaciones. Entonces era una niñez súper linda. La añoro bastante, la recuerdo mucho, y esas experiencias nos sirve, ¿no? Ahora de adulto, con mis 45 años, y cuando regreso a mi pueblo, ¿no? Los amigos que nos encontrábamos son los temas de conversa, ¿no? Recordando justamente esas experiencias, y no teníamos ninguna pereza en caminar 6 kilómetros nuevamente hacia nuestro pueblo, ¿no? Donde vivíamos. Hijo. Y sí, sí, siento que mi infancia, aparte de mi infancia, yo me acuerdo de Shumiral y está súper cool. Siento que fui privilegiado por ir allá y meterme en el río y salir con los chicos a jugar fútbol y todo eso. Siento que ha sido increíble. Creo que saco pecho por eso de ahí. Sí, 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 algo que se A me había manejar escapado, bicicleta. ¿no? Perdón. Digo, aprendió a manejar bicicleta ya. Ah, ya, claro. Este, Ir a coger frutas, ¿no? Habían las fincas de los papás, de pronto, de los tíos, de los abuelos, de los amigos. Entonces siempre había un lugar donde ir a coger, sobre todo, ¿no? En diferentes fechas, donde hay una fruta en especial, ¿no? Un zapote, una guava, una mandarina, una naranja. Entonces, esa también era una distracción bastante interesante. Te ibas a una mata de naranja y te sentabas a chuparte unas 20 naranjas. Te ibas a donde había un sembrío de caña de azúcar, ¿no? Y te ponías a chupar, o naranjas, mandarinas, en fin, sí. Ok, súper, súper chévere. Y bueno, mami, cuéntame usted. Bueno, creo que mi infancia fue algo similar a lo de Robert en el otro extremo, pero algo Ok, parecido. solo quiero remarcar algo. Cuando se refiere a Robert, es a mi papi. Cuando dicen Roberto Esteban, es a mí, para que no se confundan las personas que nos están escuchando. Pero bueno, Bueno, creo que algo parecido, ¿no? Igual en un pueblo en donde podías salir a cualquier lado porque todo está cerca, no hay ningún problema. Yo tenía pues en ese entonces unas amiguitas que vivían al lado y bueno, más que amigas, eran más familia, creo yo, porque, o sea, toda mi infancia las tengo a ellas presentes en mi mente. Con ellas subíamos a la montaña, ellas vivían, bueno, ellas vivían junto a mi casa, pero sus abuelitos vivían en una montaña más arriba de un lugar que se llama Plaza Pamba. Entonces, allí ellos tenían como una poza alta y ahí se metían los patos, entonces nosotros también nos metíamos ahí con los patos. ajá. Lindo, lindo, una experiencia que yo creo en la época actual se la pierden muchos chicos que viven, que son prácticamente niños de departamentos. No hay mucho espacio para esas vivencias del campo, de salir con los amigos, de tener distracciones diferentes. O sea, para nosotros un televisor era como cuando ya no tenías otra cosa que hacer. O sea, nuestra ilusión era la calle y estar en la calle. Igual había ahí un río, íbamos allá y los árboles eran nuestras habitaciones, hacíamos diferentes espacios ahí. Entonces, una infancia muy, muy, muy chévere. ¿Y qué tal la escuela y el colegio? ¿Cómo fue?
Mm, y en mi caso, ahí hubo una ruptura, diría yo, porque yo tenía 9 años, estaba tal vez en un tercer grado en mi época, en este momento sería cuarto de básica, que mis papás vinieron a vivir en Cuenca. Entonces, fue para mí algo duro y fue una ruptura total a venir a Cuenca y estar encerrada de lunes a viernes, y el viernes era lo más emocionante porque el viernes salíamos a Pauta y nos regresábamos el domingo en la noche. Entonces, em, por ahí como que mi vida sí tuvo un cambio drástico porque añoraba mucho estar en Paute o estar allá con mis amigas, o hubiese querido no venir en esa época acá a Cuenca. Pero relativamente bien, podríamos decir, académicamente. eh, Era una niña muy estudiosa, muy juiciosita, tanto en la escuela, en el colegio, en la universidad, bueno, hasta que le conocí a tu papá, porque él me hacía arrancar. Es, Ok, y papi, ¿usted cómo estuvo esa etapa? La escuela la tenía cerca, estaba a 1 cuadra y media de donde vivía, ¿no? Entonces, madrugaba relativamente. Lo interesante era de que en ese tiempo llevábamos, o nos llevaba, más bien dicho, el fiambre, el lunch, o Ujú. no sé cómo lo llamábamos. Eh, entonces era a las 10:30, la media mañana, y sabíamos que un hermano mayor que iba al colegio luego llegaba con la jarra de leche y con un maduro cocinado con queso o con cualquier otro tipo de acompañado, con algún arroz con leche. Entonces, era las golosinas, ¿no? Que nos Ujú. llevaban, y era la manera de pasar también el hambre de la media de la mañana mientras llegaba uno luego a la casa a almorzar, ¿no? Sin embargo, académicamente no hacía yo mucho esfuerzo por estudiar. Era relativamente tranquilo mi comportamiento en el aula, me aseguraba prestar toda la atención, cumplir todos los deberes. Entonces, en el examen final no me veo yo muchas veces estudiando, porque siempre me he caracterizado por tener bastante retentiva, una memoria bastante desarrollada, y eso me permitió de que pase yo mi primaria sin ningún tipo de inconveniente y sin mayor esfuerzo. Se me facilitaba mucho rendir un examen porque prestaba la debida atención durante la clase. El colegio lo estudié la mitad. Antes había el ciclo básico, que eran los 3 primeros cursos, y luego el diversificado. Yo hice en mi pueblo mi formación básica del colegio. Entonces estuve allá hasta tercer curso, fui abanderado, tenía muy buenas notas, siempre fui dedicado al estudio, ¿no? No tenía más responsabilidad que mostrar en la casa de que me estaba dedicando al estudio. Luego vine acá a Cuenca en el 93 a un cuarto curso, y fue fácil para mí adaptarme, a pesar de que se dice que en la costa el nivel de estudio es mucho más bajo, pero me acuerdo cuando estuve en cuarto curso, el primer examen que dimos, porque seguí físico matemático, y el profesor nuestro era un profesor de la Universidad de Cuenca, porque mi colegio era un colegio público que era anexo a la Universidad de Cuenca. Entonces, este profesor era bien temido, ¿no? Era profesor en alguna facultad en la universidad, y dimos
el examen, ¿no? No, una prueba era, la primera prueba que había dado yo en cuarto curso, y recibían los compañeros sus notas de 0,2, de 0,6, de 0,8, de 0,4, y bueno, luego socializaron que eran esas notas, ¿no? Yo los veía que venían con su hojita, tristes, cabizbajo, y de pronto yo vengo con mi nota de 14, también preocupado por la nota que había sacado, sobre 20, 14 sobre 20, y el ingeniero Orozco me felicita con ese 14, era la nota más alta del curso, ¿no? Es una experiencia. Sin embargo, para mí era una nota súper baja, ¿no? Pero en todo caso, eso daba muestra de que de alguna forma me fui adaptando de buena manera en ese cambio que tuve de venir de la costa acá a la sierra a estudiar. Luego le cogí el ritmo, ¿no? Cómo funcionaba, cómo era el diversificado, cómo era la especialidad que yo había decidido estudiar, y pude culminar de buena manera mi formación secundaria. Yo ese 14 le hubiese festejado. Eso, wow, para mí notazo. Pero quisiera que me hablen cómo fue su acercamiento a la religión cristiana, a su relación con Dios. ¿Cómo fue su primera impresión o experiencia dentro de? Ujú. Entonces, de una vez. Ya, había señalado, ¿no? De que mi infancia lo hice en un pueblo relativamente pequeño, ¿no? En cuanto a población, pero súper organizado, súper organizado. Mi papi, ¿no? Fundador de este pueblo, cuando se organizaban y cuando distribuían cómo iba a estar cada necesidad, digamos, cubierta de alguna forma. Estoy hablando de dejando los espacios para un colegio, dejando los espacios para una escuela, dejando los espacios para una cancha de fútbol, dejando los espacios para un cementerio, para un mercado, para un hospital, para parques, ¿sí? Y se dividieron sus solares, por decirlo así, ¿no? Sus sitios donde construían su vivienda. Se organizaron tan bien que dejaron los espacios para una iglesia evangélica y para una iglesia católica. Mi papi llegaba de Guayaquil, donde pasó su juventud, y vino acá a Shumiral a vivir, ya convertido al cristianismo, ya había conocido de Dios, se hace de mi mami. En todo caso, él como cristiano no pidió cuál era el lugar asignado para la iglesia evangélica. Sin embargo, sepamos que en los 50, 60, realmente lo que significa el catolicismo no daba mucha apertura a lo que era el cristianismo, gente muy celosa, muy cerrada, a tal punto que incendiaron la primera iglesia o la única iglesia que hubo en ese tiempo cristiana en mi pueblo, ¿no? Después mi papi nos contaba las consecuencias, porque todo se llega a saber, ¿no? Quiénes eran los gestores, y realmente da mucha pena, ¿no? Por este tipo de actos y cómo pagan luego por sus actos, por sus actos. Yo pienso que en ese sentido lo que uno siembra cosecha, que eso es otro tema. Entonces no había un lugar como iglesia donde nos congregábamos, ¿no? Sin embargo, mi papi, junto con mi mami, nos reunía todos los domingos en la sala de la casa y hacíamos música a capela,
cantamos, de los coritos antiguos que existían, que habían, y quien compartía la palabra era mi padre. Entonces, yo vi de que en ningún momento nos impusieron esta religión, por decirlo así, o esta creencia, ¿no? Yo creo que él fue muy sabio en simplemente compartirnos esa experiencia de vida que él había tenido, ¿no? Con cada uno de nosotros a través de la palabra. Entonces, yo creo que eso fue muy importante y se sembró en nuestros corazones, de tal manera que en mi adolescencia, cuando vine yo acá a la ciudad, cuando vine a Cuenca, automáticamente busqué un lugar donde congregarme, busqué una iglesia donde congregarme. Yo ya me identificaba como no un católico, sino como un cristiano, ¿no? En donde de alguna manera, a mi forma, pude desarrollar esa comunión con Dios, esa dependencia de Dios, y eso a la larga me permitió tener una vida, una niñez, una adolescencia, una juventud y ahora una edad madura, ¿no? Bastante estable, bastante tranquila, ¿no? Más allá de los problemas que se tienen, los inconvenientes que se tiene, el saber de que contamos, ¿no? Con ese Dios que de alguna manera está presente en nuestras vidas, nos da cierta tranquilidad y nos permite vivir una vida bastante tranquila mientras estamos aquí en la tierra. Guau, qué loco ver cómo el cambio, no de Dios, porque Dios es único y siempre va a ser así, sino en el cambio de cómo se puede transmitir el mensaje. Antes usted se reunía en la casa, en yo qué sé, en la salita, en la habitación, pero ahora podemos utilizar redes sociales y pega full y llega a bastante gente y no solo a la gente del barrio, a la gente de la ciudad, sino puedes pasar fronteras y eso está bacán. Así Y es. bueno, Bueno, mis papás ya eran cristianos, pues digamos que tengo igual que Robert, la herencia de papás cristianos, ¿no? Pero como siempre se dice, Dios no tiene nietos, sino tiene hijos. Entonces, pues sirvió mucho la cobertura que ellos tenían, el asistir a una iglesia cristiana. En Paute igualmente, yo recuerdo los coritos que se cantaban y, y bueno, nadie nos imponía, o sea, simplemente los papás nos llevábamos y nosotros íbamos allá y bueno, la primera parte, los coritos y todo eso, luego los niños salíamos a jugar, era un ambiente lindo, lindo. Y yo recuerdo que en las noches yo cantaba esos coros, o sea, yo me acostaba, oraba, unas oraciones pequeñitas, no oraciones largas ni de horas, sino algo cortito, y cantaba unas dos, tres canciones, partecitas de los coritos. Inclusive ahora siempre les cuento y alguna noche contigo igual, con David Andrés, hemos cantado con tu papá, ¿te acuerdas de este corito? Y cantamos porque lindas experiencias. Yo pienso que esos espacios son los que se le pegan a uno en el corazón, ¿no? Y son semillitas que van dando fruto igualmente. Bueno, nosotros pasamos por la experiencia de que en bueno, Robert habla de muchos años atrás, pero estoy hablando de los años 80 posiblemente. Nosotros íbamos de Paute a parroquias de Paute y en uno de esos viajes íbamos en un camión. El camión era cubierto con un plástico, con una cubierta de plástico. Eh, y a lo que nosotros pasamos por un sector de una de las parroquias para llegar a otra parroquia, la gente de esas parroquias nos lanzaron piedras al carro. O sea, no, como que nosotros pasamos y nos interceptaron ahí
y nos lanzaron piedras y nos insultaban por ser cristianos evangélicos. Entonces yo tengo en mi mente un poquito eso de cierto rechazo, ¿no? Que la gente tenía a las personas que profesábamos pues esa fe cristiana evangélica. Y en uno de esos viajes de irnos de un lugar a otro, pero bueno, esta vez no fue a otra parroquia, recuerdo yo, más bien fue de Paute a Azogues, a alguna iglesia que nos había invitado. Y recuerdo muy claramente que en ese momento el pastor hablaba me acuerdo del libro de la vida. Y a mí me llamó tanto la atención y yo era chiquita, tenía 6 años y yo le escuchaba al pastor como decía del libro de la vida y que tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida si le aceptas a Jesús en tu corazón. Igual nadie me había explicado ni me habían dicho absolutamente nada de el tema de la salvación en sí. Sí, no asistíamos a la iglesia, creíamos pues en Dios, yo tenía un poco esa liturgia de la iglesia, de los cantos, de la prédica y ese tipo de cosas, pero como era niña, obviamente no sabía el tema de la salvación. Pero en esta prédica escuché, me llamó tanto, tanto la atención y yo anhelaba eso que el pastor decía, o sea, era como yo quiero eso, yo quiero eso. Y luego él dice, pero, y el que quiera, dice, levante la mano y, para, si es que usted quiere aceptar a Jesús en su corazón. Entonces, ese momento yo levanté mi mano, pero luego él no se quedó ahí, dijo, una vez ya que levantaron algunas personas la mano, dijo, pase. Y ahí me cogió como una vergüencita, como, ¿y ahora qué van a decir mis papás? ¿Y para qué voy a pasar adelante? O sea, era como raro, porque en la iglesia no se hacía eso, pero como creo que era un congreso o algo así, hacían el llamado, y yo eso no lo entendía. Entonces yo me quedé ahí paradita y ya nada, pues ya levanté la mano, pero me daba como vergüencita pasar. Y el pastor no se detenía, decía, alguien más levantó la mano. Y yo ya medio me incomodaba y decía, no, tiene que pasar, alguien más. Yo vi que alguien más levantó la mano. Y ya no me quedó otra. Y dije, ay, y ahora tengo que pasar. Bueno, y pasé. Y cuando pasé me temblaban las piernas. Pero luego ya él hizo la oración y todo. Luego me fui al puesto, pero nadie me dijo nada, o sea, nadie me dijo, lo que hiciste, ni nada, era como que me dieron el chance de la libertad de haberlo hecho y sin hacer mucha bomba ya, para que posiblemente ellos se daban cuenta de que yo estaba un poquito acholada. Entonces, yo recuerdo esa semana, fue como una felicidad, era como, no sé, yo era chiquita, pero era tan feliz, o sea, la felicidad me irradiaba. Me acuerdo de toda la semana, después ya no me acuerdo, pero yo me acuerdo que esa semana me iba feliz a la escuela, llegaba a la casa, comía feliz, o sea, era una cosa linda, era hermoso, era hermoso. Ese, pienso yo, fue mi acercamiento más cercano, digamos así, de niña al tema de recibir a Jesús de una manera ya no tanto religiosa de la iglesia y de que mis papás creen en esto y por eso yo creo, sino fue mi primer acercamiento personal. De ahí he tenido varias experiencias, muchísimas experiencias que te quedan muchos podcasts para invitar, para contarte. Ok, y bueno, vamos ahora muchos años más adelante y quisiera que me cuenten cómo fue su proceso de conocerse y de terminar siendo novios y casándose, pero desde su punto de vista de cada uno. ¿Cómo fue? Porque siempre hay dos lados de la historia. O sea, mi versión y la de él. Ajá. Entonces, mami, ¿cómo fue? Bueno, te cuento, yo era una niña que muy necesitada de afecto, digámoslo así, porque si bien es cierto, mis papás, yo sé que me quieren mucho y a todos mis hermanos, ¿no? O sea, creo que los papás aman, que darían la vida por sus hijos, la verdad. Y yo sentía ese amor de mis papás en el esfuerzo que ellos hacían por trabajar y por darnos las cosas, ¿no? De hecho, nosotros estudiamos en colegios particulares
buenos, o sea, digamos que de una buena categoría, y eso implicaba mucho dinero, y somos 4 hermanos, entonces eso para mis papás realmente era bastante sacrificio y siempre nos mantenían en una vida súper cómoda, no con demasiados lujos, la verdad, pero todo lo que necesitábamos o pedíamos para el colegio, para las cosas, ellos nos tenían ahí y nos daban, o sea, muy estable. Ujú. Entonces, yo sentía esa necesidad de afecto. Entonces era como, porque ellos se dedicaban a trabajar y a darnos todas las cosas, pero no tenía mucho ese acercamiento de que me abracen o no sé, de que compartan un poco más conmigo. O sea, yo me sentía así. Entonces, como que una mujercita, cuando no tiene eso de sus papás, ese afecto, esa cercanía, ese que te abracen, que conversen contigo, como que busca en otros espacios y prácticamente uno se enamora de pronto de un ideal y busca como ese afecto. Entonces, en ese proceso, digamos que rompieron mi corazón y para los enamorados y para este tipo de cosas también soy experta, si es que me puedes invitar a otro podcast para este tipo. Una Entonces, temporada solo con usted. entonces realmente yo me pegaba, o sea, todas las etapas de mi vida, de alguna manera tenía a Dios presente. Entonces, una vez que mi corazón fue roto, yo le dije al Señor, em, yo voy a orar todos los días hasta por mi esposo, hasta que lo conozca. Entonces yo a los 15 años comencé a orar por mi esposo. Entonces decía, Señor, pero no oraba, Señor, dame un esposo así o así, sino yo decía, Señor, cuídalo, Señor, bendícelo, Señor, que si tiene algún problema, tú ya sabes las cosas, ayúdalo, por favor. Entonces, o sea, yo pedía por mi esposo, porque yo decía, si tú ya sabes quién va a ser mi esposo, yo no lo conozco, tú ya sabes. Entonces, más que pedirle por un esposo, yo le pedía que mi esposo esté bien, que mi esposo le esté yendo bien, que no le pase nada malo y ese tipo de cosas. Entonces, luego empecé a ir a una iglesia, le invitaron a una amiga y yo fui acompañándole allá a la iglesia. Entonces ahí fue la primera vez que yo le vi a tu papá y él se paró y dijo, porque buscaban una casa para reunirse. Entonces yo me acuerdo que se paró y dijo, yo les puedo ofrecer mi casa y alguna cosa así, y luego le molestaban con la edad porque él decía que tiene 16 años, pero se bajaba la edad y no era esa la edad, pero me pareció tan chévere, me pareció una linda persona, dije, qué lindo ese guagua, porque yo pensé que yo era mayor a él. Entonces dije, qué lindo, o sea, como que tenía gracia, pero nada como pareja, sino como persona, decía, qué chévere, qué lindo chico. Empecé a ir, ya me di cuenta que no era menor a mí, sino que más bien era mayor a mí. Y de pronto piropeaba de vez en cuando, así, bueno, también a otras amiguitas del mismo grupo. No le tomaba yo mucho en serio ni en cuenta. Íbamos a jóvenes, a las reuniones de jóvenes en la iglesia. Y entonces él piropeaba así, o sea, pero me parecía chévere, solo, o sea, como amigo. Y solo me acuerdo que un día no fue a la iglesia y yo le extrañé. O sea, yo era, y a ver dónde está. ¿Y por qué no vi? Y empecé a preguntar y a preguntar en dónde estaba. Y de pronto me dijeron, él se fue a Machala, él vive, los papás de él están allá, él se fue a ver a los papás. Yo, y o sea, como, ya nada. Pero, o sea, como que le extrañé, pero nada que ver como, o sea, ningún interés así como para que sea mi novio. Entonces, en Cantar de los Cantares hay un versículo que dice, oh, si me besara con los besos de su boca. Entonces yo le hice un corazoncito en mi Biblia y dije, este versículo es para mi esposo. O ¿cuándo estará? ¿Cuándo vendrá? Entonces, yo solo lo imaginaba. Hasta que nos fuimos a un
que era Campamento. retiro o un campamento. Campamento. Y ya estábamos todos en el bus para irnos y Robert no llegaba. Entonces igual en mi mente estaba Robert no viene, pero o sea, nada que ver, solo Robert no viene. Y el bus ya estaba saliendo y ahí hizo parar el carro, casi lo dejan, o sea, casi no va. Y en el campamento me empezó a molestar, me mandó una un librito que decía como, eh, si te gusto, tienes que devolverme el cosito ese. Si quieres darme un beso, rompe el cosito ese. Y cosas así. Entonces, por ningún lado yo me salvaba. O sea, si le devolvía, rompía, regalaba o lo que sea, yo tenía que hacer algo por él o para él. Entonces, ya nada, o sea, yo me hice la loca y no sé si le devolvieron, pero yo me hice la loca, que no, nada que ver. Y así me empezó a molestar, a molestar, a molestar, hasta que un día me fue a dejar en la casa y me besó y no era yo su novia. Entonces yo, no sé, o sea, era como, wow, como, y yo le decía, cuando me molestaba, le decía, verás, ten cuidado porque yo, el chico con el que yo esté este momento, o sea, el primer chico que yo le acepte como mi novio va a ser mi esposo. Entonces, si tú me estás pidiendo que sea tu novia y yo te acepto, tú vas a ser mi esposo. Entonces, más bien, ten cuidado con lo que pides. Porque obviamente yo estaba como, no quiero tener enamoramientos, yo quiero mi esposo y así. Entonces me besó, porque yo no le aceptaba ni nada, o sea, era como, cuidado, no, o sea, ten cuidado con esto. Entonces me besó. Y nada, yo me fui corriendo, o sea, me zafé y me fui corriendo, subí las gradas del edificio. ¿No se despidió? No, porque me besó a la fuerza. A la fuerza, Así dice. me fui corriendo. Y el siguiente día me daba una vergüenza, decía, porque creo que era domingo que nos encontramos en la iglesia, decía, ¿y ahora? Y no sé, o sea, era como, es mi amigo, o sea, no podría ser. Y luego me encuentra y me dice, verás, si no te gustó, me tienes que devolver el beso. Entonces ahora me Híjole. molestaba, tienes que devolverme el beso, tienes que devolverme el beso, y así. Entonces, así, prácticamente no se me declaró, solo me besó, me robó un beso. Y después me pidió que le devuelva el beso y así. Así fue en mi versión. Exacto, esa es la versión de la Moni. Bueno, te la cuento. Efectivamente, casi, yo creo que lo que me animó a mi manera, ¿no? De declararme fue el viaje al campamento. De pronto, si me demoraba unos 2 minutos, no me subía al bus, no me iba al campamento y posiblemente esa oportunidad que tenía para hacer la declaración de amor no se hubiese presentado, porque asomó un librito que a mí me lo dieron. Ahí alguien en el campamento. Entonces hubo una chica que me dio el librito y me pareció interesante una manera de expresarle, ¿no? El amor y lo hice. Pero mentira lo de que le robé el beso, no, simplemente yo lo que pedía era que cumpla lo que decía en el librito y se dieron las cosas y nos terminamos besando. Y después sí cogí yo ese tema como pretexto, ¿no? La siguiente vez que le vi fue, si no te gustó, devuélveme. Y, y Luego puedo, iniciamos, ¿no? solo un minuto, Iniciamos. luego Sí. puedo contar una historia al respecto, De ley, sí. pero es de mi clase y contigo, ¿está bien o no? ¿De mí? Sí. Ya. Ya. Ok. Ya, cuente. O papi, Bien, usted No, estaba Robert. hablando. Robert. Yo estaba hablando. Entonces, no tuve enamoradas yo, previo al enamoramiento que tuve con Moni. Entonces, de alguna forma, yo supe siempre
bueno, ella en alguna conversación yo lo tenía muy claro, ¿no? Esta parte de que con quién iniciaba una relación de enamoramiento dentro de la iglesia ya era algo serio. Ujú. Entonces, a pesar de que estamos hablando de edades bastante tempranas, ah, yo tenía Moni 19, yo 21, ya cuando nos hicimos enamorados, pero yo estaba convencido de que yo con esta chica me voy a casar. Así Mm. lo percibí yo desde un comienzo, dentro de las diferentes alternativas, por decirlo así, que hubiese tenido, ¿no? ¿Ve? Analicé y dije, bueno, ella quiere algo serio y yo estoy aquí, ¿no? Para iniciar esa relación seria. Como vuelvo a decir, no tuve yo una enamorada previa, ella fue mi primera enamorada y yo sabía lo que iniciaba, ¿no? Ujú. Y estamos acá, ¿no? Después de 23 años, gracias a Dios, con todos los problemas que hay en todos los hogares, pero hemos sabido sobrellevarnos, sobre todo con esa convicción que siempre le he tenido, que un matrimonio es para toda la vida, ¿no? De pronto sí es importante comentar, ¿no? Cuál es la experiencia que yo vi en el caso de mi papi con mi mami. Es su tercer matrimonio, fue su tercer matrimonio donde somos 9 hijos. En mi infancia, lo más hermoso era verlo llegar a mi papi 5 o 6 de la tarde, que llegaba de su jornada de trabajo. Era la mayor alegría que yo podía sentir como hijo. Pero yo sabía que existían otros hijos, ¿no? Que habían en dos relaciones anteriores, previo a que mi papá conozca de Dios. Y esa alegría que yo experimentaba al verlo llegar a la casa automáticamente se transformaba en un interrogante en mi mente. Y estoy hablando de niños de 4, 5, 6 años. ¿Qué estarán experimentando, no? Mis otros hermanos, no de padre y madre, pero que existían y que había un padre que no estaba presente. Entonces, esas cosas hicieron de que a temprana edad yo tenga ese deseo ferviente, ¿no? De que no tener hijos afuera de la relación, de que yo pueda ser responsable con mis hijos, no porque mi padre no lo haya sido, sino porque le tocó vivir eso, ¿no? Posiblemente producto de ese desconocimiento, ¿no? De las cosas de Dios antes de que lo conozca, pero eso hizo de que yo siempre tuve claro de que mis hijos tienen que estar conmigo y que yo los tengo que criar, que yo los tengo que formar, que yo tengo que estar presente en el desarrollo de ellos, ¿no? Son de alguna forma las convicciones que se fueron formando en mí desde pequeño. Y gracias a Dios me ha bendecido con una esposa maravillosa, ¿no? Que me ha permitido cumplir ese deseo de mi corazón. Ujú. Wow, wow. Creo que ese es un buen ejemplo de que nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones Así y es. que a la final no es una excusa el decir, uy, mi mamá fue así, yo por eso soy así, o esto y esto, sino nosotros mismos somos los que podemos cambiar esa cadena, ¿no? Y eso me parece súper, súper chévere. Y bueno, ¿qué me ibas a hacer? No entendí. A ver, les cuento una anécdota. A razón de lo que Robert me empezaba a pedir, ahora devuélveme, eso está en mi mente, ¿no? Em, yo soy profesora, entonces un día entro a, entro a un curso y veo Roberto y no me acuerdo el nombre, la verdad, de la niña, o sea, no recuerdo. Pongámosle Anita.
¿ya? Ah, ya sé lo que voy a Roberto contar. y Anita. Y- Es que es mentira. Esto así delante de Dios, es mentira. A ver, cuenta, a ver. Verán. Verás, pero escucha. Ok, ya. Entonces, yo solo sea claro, obviamente, el nombre de mi suegro, mi esposo y mi hijo es Roberto, entonces, pero, o sea, no voy a decir, es mi hijo, o sea, y aparte un colegio de 1.200 estudiantes, o sea, no, podría haber otro. Mija, ¿y Roberto Esteban era alumno tuyo de ese curso o no? No, estoy No. hablando de un curso mío. Ya, Aparte, no fue nunca mi Gracias alumno a de Dios. clases. ya. Entonces, entonces, no, borré la pizarra y bueno, ya empecé a dar la clase, todo normal. Al siguiente día entro y ya no estaba Roberto, estaba Roberto, creo que estaba Roberto Esteban Carranza, pero Carranza, y tal persona. Entonces, yo me quedo pensando, digo, ¿qué? ¿Mi hijo? Y todos se ríen, o sea, y todos eran calladitos, o sea, todos eran esperando que yo llegue con ese tema Escrito en la en la piscina. pizarra. Entonces, yo veo, digo, ¿qué? ¿Mi hijo? Y todo se ríe. Entonces yo digo, ¿y quién es Anita o el nombre? Bueno, ¿por qué son tantos estudiantes? Y la verdad no le ubicaba a la niña. Y la niña era rojita, pero obviamente si es que ella le hubiese desagradado o ella no hubiese querido, nunca hubiese permitido, porque ellos me encontraron así calladitos, sentaditos, para que yo vea lo de la pizarra y ella ahí riéndose y sonrojadita y todo. Y de ahí digo, le pregunto quién es la niña y los chicos me decían, sí, ella quiere ser su novia, ella quiere ser su novia o algo así me decían, ¿no? Yo digo, ¿en serio, mija? O sea, ya me abordaron, o sea, yo tenía medio que irles hilando hasta poder cortarles, ¿no? Y de ahí ella dice, no, 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 no. Yo digo, los chicos dicen, sí, es que ella le quiere dar un beso y de pronto otro guagua por ahí dice, no, él ya la besó, o alguna cosa de esas, ¿no? Yo digo, mija, te besó. Y ella dice, no, 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 no. Yo digo, a ver, digo, espérense un ratito. O sea, organicémonos Yo y no sabía la arreglemos. historia completa. A ver, Entonces, me interesa. Entonces yo le digo, mija, ¿te besó? Y ella, no, 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 no. Y entonces yo le digo, a ver, ¿te besó o no te gustó? Y ella, no, 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 no. O sea, ella era mejor. Digo, porque, espérate. Y todos los guaguas era que se reían. Yo, espérate, mija, espérate, tranquilo. Porque si no te gustó, no te preocupes, devuélvele. Y bueno, todos los guaguas se mataban de la risa y los guaguas eran, devuélvele. Y bueno, y esa fue entre otras anécdotas, ¿no? Con mi hijo, por ejemplo, yo llegaba al colegio y me acuerdo, yo llegaba a tomar exámenes y habían en la época de exámenes se van más pronto y entran a diferentes horas y justo yo llegaba y había un grupo de guaguas fuera de la institución, pero hecho un ruedito. Y yo bajaba corriendo para poder entrar y tomar el examen y era, ¡suegra! Y entonces yo me doy la vuelta y todas las guaguas ahí toditas se daban la vuelta para que no reconozca. Y yo no sabía si suegra de todas o de cuál de las No, de cuantas cuatro. guaguas estaban ahí. Y así, y bueno, y algunas otras tantas, por ejemplo, me acuerdo, a otro curso, era creo que a un séptimo de básica, eran más peladitas, y entro a pedirle algo a alguna profe o algo así, y todas las guaguas se codeaban, y por ahí escucho, es la mamá del Roberto, es la mamá del Roberto. Y entonces mi hijo medio famosillo ahí. No, pero verán, lo que yo tenía entendido en la historia es que yo le había robado el beso. Y mi mami me vino y me dijo, ¿tú le robaste a tal persona un beso? Y yo no. He hablado, he salido con el recreo, con la jorguita, era un año mayor a mí, con la jorguita de ellos y nada más. Pero mi mami decía, sí, tú le robaste un beso y esto y esto y esto. Y no, nunca robé un beso. O bueno, a ella no. Es que, es que, es que con la experiencia de tu papá, o sea, yo dije, este niño me salió igual.
Oigan, bueno, vamos un poco más adelante. Se hicieron papás y siempre hay una frase, más o menos parafraseando, que dice que nadie aprende a ser papá. O sea, nadie se le enseña a ser papá, que uno aprende en el proceso de. Para ustedes, ¿qué tal fue o sea, todo ese transcurso hasta el día de hoy? Eh, Ahí den consejos, den lo que ustedes quieran, su experiencia y todo por ahí. Entonces, de una vez, mami. Bueno, para mí, la verdad, lo que tú dices es correcto. Creo que El otro día escuché una teoría y es buenaza, de que los adultos, es buenaza, de que los adultos fingen ser adultos porque ellos tampoco saben cómo ser adultos. Y dicen, ok, sí, soy adulto y digamos que esto hacen los adultos, pero uno tampoco aprende a ser adulto. Entonces, ajá, pero bueno, continúa. claro, o sea, uno aprende en el trayecto, digamos que no es que uno no aprende, o sea, uno no llega a la etapa sabiéndolo todo y no sabe qué hacer en ciertas situaciones, pero uno se queda mucho tiempo en la etapa, entonces uno ya como que lo puede manejar de una manera más, más saludable y más llevadera. Por ejemplo, con David Andrés es otra cosa, es diferente porque como que tú generaste mucha adrenalina ahí, ¿no? Y entonces, como que con ella uno sabe más o menos cómo tiene que reaccionar. Yo diría yo diría que el proceso, hablemos de padres primerizos, ¿ya? O sea, como Ujú. en tu caso, que tú eres nuestro primer hijo y la Biblia dice, bienaventurado el varón que rompe matriz, entonces, mi hijo, Amén. eres bienaventurado. Entonces, yo pienso que es como, alguna vez leí un libro, no recuerdo qué libro exactamente es, pero y comparto totalmente, decía que la experiencia de ser padre es como cuando tú te vas a los juegos de Disney, a una montaña rusa en donde toda la adrenalina está ahí y que mucha gente grita y ese momento como que se pone tenso y no disfruta el viaje. Entonces él decía, sí, o sea, tener un hijo y pasar toda la etapa de la adolescencia es complicado, es duro, es subirte en una montaña rusa, es subirte en uno de este tipo, en estos tipos de juego, pero no tienes por qué temer y no tienes por qué gritar y no tienes por qué ofuscarte. Disfrútalo y llega al final, habiendo pasado una etapa de que te genera esta adrenalina, que te genera esta tensión, pero que tú la hayas disfrutado, porque si tú disfrutas esto, entonces vas a generar estabilidad en el joven. Eh, Eso diría yo con respecto al aprender a ser papá. O sea, creo que uno tiene que tomar las cosas con más calma. Como mamá, las mujercitas sobre todo somos un poco más como que exigentes, más eh, como decía Robert, por ejemplo, su mamá muy estricta y más a la disciplina y eso, y de hecho, y es necesario, o sea, un chico necesita esa presión de mamá, esa presión de papá también, pero los papás también necesitamos relajarnos, que es algo que yo hasta el momento lo sé, pero no siempre lo puedo poner en la práctica. O sea, Ujú. lo sé, pero a veces es difícil porque es como que la carne de uno también sale a relucir en ciertos momentos. Entonces, yo sé y es necesario que como papás nos bajemos un poco y nos tratemos de calmar. Y pues eso, ¿no? O sea, y otra cosa también importante en el tema de los hijos es que llegan ciertos momentos, ciertas etapas en la vida de los hijos que uno los tiene que dejar que se equivoquen y que deben tomar sus propias decisiones. Lamentablemente uno con el primer hijo es como mucho más complicado porque en mi caso yo he tratado de sobreproteger, que no o sea, cubrirle para que no le pasen cosas y
a veces es preferible que le pasen cosas para que aprenda y se levante y tome sus decisiones. Pero uno como papá siempre es como un puerto. Esto igual lo leí en algún lado. Es como un puerto y los hijos son como barcos. Entonces, ellos van a salir y van a tener sus tormentas y van a tener sus cosas y van a pasar por ciertas calmas y a la final van a regresar a ese puerto y nosotros como padres tenemos que ser ese lugar seguro en donde ellos con calma o con tormenta puedan regresar y nosotros les podamos dar esa cobertura y ese abrazo que pues los hijos necesitan. Ahora, si me dices los padres aprenden a ser papás en algún momento dado, yo pienso que no, que todo el tiempo uno está aprendiendo. O sea, cada hijo aparte es diferente, no todos los hijos son iguales. Ujú. Entonces, con cada hijo como que al ser ellos diferentes, nuestras estrategias también de alguna manera van a ir cambiando. Claro que con los hijos más pequeños, uno como papá también madura, o sea, uno ya crece en conocimiento, en experiencias, entonces Ujú. puede llevar mejor las cosas que con el primer hijo. Y bueno, en nuestro caso, que somos papás, tuvimos nuestro primer hijo bastante jóvenes también. em, es complicado. Yo, por ejemplo, a las personas jóvenes que conozco, amigas, exalumnas, que están con su primer bebé, siempre les digo, disfruta de la etapa, disfruta del embarazo, disfruta de la lactancia. ¿Por qué? Porque en mi caso, por ejemplo, yo estuve estudiando, entonces era como, tenía que sacarme no recuerdo este aparatito cómo se llama, pero tenía que sacarme la leche materna Ajá. y dejarle a mi mamá para que te pueda dar mientras yo tenía que ir a la universidad. Entonces era desprenderte de mí rápido porque yo tenía que ir a la universidad y tenía que buscar de alguna manera generar ingresos. Entonces vendía cualquier cosa para tener un poco de ingresos. En fin, entonces como que no disfruté de ese apego que uno como mamá debe disfrutar. Me hubiese encantado tener una persona que me diga, oye, cálmate, cálmate, haz todo lo que tengas que hacer, pero un día va a llegar cuando te arrepientas de no haber disfrutado de tu hijo, si no tienes que irte a la universidad y perder una clase, una materia, pierde, pero quédate con tu hijo, o si llegas tarde a la clase, no sé, o sea, me hubiese encantado tener a alguien que me aconseje y que me tranquilice y me calme, porque realmente esa partecita siempre la tengo como que me falta, ¿no? O sea, como que debía haber disfrutado un poco más, debía haberlo tenido pendiente. No digo tampoco que fui una mamá descuidada para nada, más bien protegía mucho, pero en cambio en cosas importantísimas como que estaba todo el tiempo corriendo, queriendo hacer cosas y como que se me fue, se me fue. Y entonces eso de alguna manera es triste y es algo clave y fundamental para aprender a ser papás, disfrutar de la vida en cada una de las etapas. Uno como mamá también dice, ay, ya quisiera que aprenda a hablar, para que me diga qué le pasa y porque es desesperante que un bebé llore y no sabes qué le está pasando. Entonces, como que ya quisiera que hable para que me explique qué le pasa. Entonces, todo eso hace como que uno adelante el proceso y quiera que ya pase el tiempo, que ya pase el tiempo, y a la final llegas a cuando ya todo pasa y dices, ¿y dónde estuve? ¿Y qué pasó? Y ya pasó. O sea, no, por eso hablo de esta montaña rusa que pasa y llegas, y ya pasó. No, o sea, hay que disfrutar de ese tiempo, de los lloros, de todo. O sea, eso yo le aconsejaría a una mamá joven que está con su primer bebé. Y eso, y creo que cada etapa, y siempre dicen, ¿no? Que los hijos más grandes traen muchas más cosas, ¿no? Entonces, en cada etapa, ¿no? Yo me imagino que el momento que ya tengan sus esposas y nosotros seamos después abuelos, será otras formas, otras etapas que nos toca también aprender. Por eso digo, creo que el tiempo de aprendizaje es para toda la vida. Y es Wow, bueno también ver a las otras personas, ¿no? O sea, es bueno ser observador y ver la claro. experiencia de los otros para uno no cometer los mismos errores o uno
optimizar y ver ese potencial en ciertas decisiones y cosas y hacerlo uno también. Está súper bonito y creo que el poder tener esta conversación de que usted comente esa experiencia y lo que le hubiese gustado que digan, creo que este es un buen medio para que gente que está yendo a tener su primer hijo, que está en planes de lo escuche. Y, y por eso creo que pasan algunas cosas en la vida, para nosotros ser de instrumento de bendición y el poder decir, ok, eso estaba mal o mejoras esto de aquí. Y aparte del libro que va a escribir, pilas, amigos, va a estar bombísimo. Y bueno, pa. Sí, bueno, yo creo que en realidad así existan escuelas, colegios, universidades que nos preparen para ser padre, no pasará de ser una enseñanza teórica. Ujú. Es decir, salimos a ver lo que sucede en la práctica. En ese sentido, nunca estamos preparados y nunca estaremos preparados para desarrollar esta actividad, digo, que está cargada de tanta responsabilidad. Cuando recibí la paternidad, cuando sabía que iba a ser padre, cuando te tuvimos, fueron una de las experiencias más grandes, las alegrías más grandes que uno puede experimentar, puede sentir, ¿no? Sin embargo, ya luego en el día a día es súper difícil, es súper complicado. Ha tratado uno o trata siempre de imitar, ¿no? Cómo hemos sido formados, cómo hemos sido criados, pero de pronto tú reflexionas y te das cuenta de que son otros tiempos, son otras circunstancias, son otras realidades. Las cosas en que nosotros como hijos estuvimos expuestos son totalmente diferentes a las cosas que están expuestos ustedes hoy en día. Entonces, siempre hay ese conflicto, ¿no? Cómo tratar de ser mejor de pronto cuando, vuelvo a repetir, ¿no? Tuve una niñez, una adolescencia, una juventud súper estable, muy bien direccionado, desde Papito Dios, por los padres terrenales, ¿no? Que nos ha permitido tener, pero dado un momento, tú ves de que las herramientas o lo que aprendiste en la manera de cómo te criaron no puede estar funcionando, ¿no? Entonces sí crea un conflicto en ti y de pronto te das cuenta de que los resultados que tú estás queriendo obtener no lo estás teniendo. Entonces, en ese sentido, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? O qué hice mal o qué necesito mejorar, ¿no? Por poner un ejemplo, yo no me acuerdo cuando con mi papi me haya sentado a hablar de sexualidad. No, nunca. Yo estoy hablando de... Él falleció hace 3 años, de 91 años. O sea, estoy hablando que hoy en día tuviera unos 94 años, ¿no? Entonces, difícil, difícil. Y para mí, lo tengo que decir acá, ¿no? En realidad, nunca estuve preparado como para yo sentarme y de pronto son temas que lo conversas más con tu mamá, posiblemente hay tantos factores, ¿no? Que por ahí pueden estar influenciando ese mayor apego que hay de padre, de madre a hijo, ¿no? De pronto quedo debiendo. Posiblemente en otras áreas también quedo debiendo, pero una cosa sí lo he tratado de hacer y creo que lo he cumplido, es ser ejemplo, tratar de ser ejemplo en la medida de lo posible.
pero concluiré de que la paternidad es bastante complicada en algunos temas. He tratado de ser lo más estricto en unas cosas, flexibles en otras, pero siempre diré de que la paternidad es bastante difícil, ¿no? Más allá de los conocimientos que podamos tener o hayamos escuchado, hayamos aprendido por experiencia de segundas personas o de terceras personas, ¿no? En donde vemos, pero no se aplica o no es lo mismo que yo quiera utilizarlo en cuanto a la crianza, estoy hablando de ti o de David, Andrés, no es igual, no funciona de la misma forma, no funciona de la misma manera, cada individuo es diferente y en todo caso, siempre lo que tratará uno de hacer, ¿no? Y es lo que yo he hecho, ¿no? Es poner la vida de ustedes en oración, decir lo que yo no puedo hacer como padre, que Dios sea guiándolos a ustedes, que Dios sea protegiéndolos a ustedes, que Dios sea dándoles sabiduría a ustedes, que Dios sea permitiendo que tomen decisiones correctas en, en, en ustedes, ¿no? De pronto ese es yo digo, el mayor acompañamiento que yo puedo hacer es esa intercesión hacia Dios, ¿no es cierto?, de que Él sea cubriendo todas esas falencias que de pronto como padre yo no lo pueda hacer o no lo esté haciendo de forma correcta. Wow. Yo quisiera ahí, puedo acotar algo a lo que dice Robert. Em, yo creo que lo más importante como papás es eso que dice Roberto, ponerles a los hijos delante de Dios. Y más allá de eso que es importantísimo, yo pienso que es la vida de uno, buscando la presencia de Dios. Y ahí les quiero contar una anécdota. Yo en un momento dado, como digo, mi vida siempre ha estado alrededor de Dios. A veces me he alejado, me he afanado, por decir, por la universidad, pero siempre Dios ha estado presente y con su gracia y su misericordia y su fidelidad ayudándome todo el tiempo. Entonces yo recuerdo que ya te tenía a ti y solamente nos hicieron pasar a una administración al frente y que digamos nuestra petición de oración. Y mi petición era, yo quiero la presencia de Dios en mi vida. O sea, eso es lo que yo deseo más en la vida. Y me acuerdo que yo pasé y la persona que oró por mí, empezó a orar por mí y yo sentí como que algo me cubría y de pronto él me dijo, esta persona me dijo, el Señor te dice que va a ser de ti una nueva simiente y que toda tu descendencia va a adorarlo y va a servirlo y va a vivir para Él. Entonces, bueno, fue una cosa linda, ¿no? Porque no era solo, o sea, bueno, aquí también hay mucha tela que cortar, ¿no? En el tema profecías y ese tipo de cosas, pero realmente, o sea, mi sentir, como digo, no era, solo es una palabra y te emocionas y lloras y ya, no, era realmente, yo sentía esa palabra en mí, o sea, era bastante fuerte la experiencia en sí de ese momento, entonces pasó. Y luego con el tiempo, no, uno se va dando cuenta, la promesa se cumple si tú tienes el mismo corazón del día en el que se te dio. El día que yo me acerqué y yo dije, yo quiero más de Dios en mi vida, eso, yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Entonces, de pronto con los afanes de la vida, del trabajo, el tema profesional, como que uno pierde eso de vista, ¿no? Y entonces como que la promesa empieza a alejarse. Entonces ahí está el tema de mantenerte en oración como padres, ¿no? De mantenerte en oración, de mantenerte tú deseando la presencia de Dios en tu vida. Porque
como dije en un inicio, Dios no es abuelo de nadie, Dios es padre de todos. Entonces yo creo que es uno, cuando uno busca de Él, el Señor se encarga de los hijos. Entonces hay que pedir por los hijos, pero creo que uno como padre debe desear y tener ese anhelo de conocer a Dios, de meterse con Él, porque eso heredarán ellos. Entonces ahí tú serás una Wow. nueva simiente, el Señor te va a transformar a ti y entonces eso va a ser como una ola expansiva a tu descendencia. Y yo le digo ahora al Señor, siempre, ¿no? Estoy recordando la promesa porque realmente hubo la posibilidad de que esa promesa sea arrancada de mi vida. Y el Señor en su gracia y su misericordia no lo permitió, y más bien me aferró a ella y estoy aferrada a ella. Pero entiendo ahora que no es que o sea, tienes que orar por tus hijos, pero más que eso tienes que buscar a Dios, porque la promesa vino cuando yo deseaba intensamente la presencia de Dios en mi vida. Pero como digo, uno se va alejando poco a poco por otras circunstancias, por otras cosas, pero cuando uno empieza de nuevo a buscar y uno tiene ese mismo corazón y lo intensifica más, entonces yo pienso que nosotros como padres tenemos que cortar absolutamente todo aquello que va a impedir que nuestra descendencia alcance aquello. Entonces somos los llamados a conquistar territorio, a Ujú. conquistar la vida misma, a arrebatarla, esa vida abundante para nosotros, y eso irá de generación en generación en generación, pero somos nosotros, o sea, nosotros tenemos que pisar ese territorio que es nuestro y reclamarlo para nosotros, porque a veces uno pide, por ejemplo, mi oración siempre es, y siempre le digo al Señor, Señor, que mis hijos sean íntegros, que mis hijos no anden en camino de pecadores ni se sienten en silla de escarnecedores, como dice el Salmo, sino que se deleiten en tu palabra y en ella mediten de día y de noche, y que sus vidas sean como árboles plantados junto a corrientes de agua, y que siempre su fruto esté ahí, su hoja no caiga, y que todo lo que hagan sea prosperado. Entonces, yo lo repito, pero en esos tiempos de repetir, el Señor me hizo reflexionar, porque yo oraba esto, ¿no? Digo, que mis hijos te amen, que mis hijos mediten en tu palabra. Y entonces era como, Moni, tú estás meditando día y de noche. Entonces, como pides por tus hijos y tú estás sembrando, o sea, tú como mamá estás metiendo tus pies ahí, estás tomando y posición ahí. Entonces, ahora es como, o sea, es más tiempo, o sea, yo quiero eso, pero yo tengo que hacer eso, o sea, eso tengo que hacerlo yo y eso se expandirá a los otros. Entonces, como papás, mi consejo es, como dijo Robert, a veces no podemos decir mucho, pero podemos ser ejemplo. O sea, nosotros podemos ser ejemplo y ganar territorio y ganar posiciones para que nuestra descendencia tenga y viva en ese terreno que nosotros vayamos conquistando, pero porque nosotros ya lo conquistamos y nosotros pusimos nuestros pies ahí. Algo importante también en esta parte, lo que significa la paternidad que nos toca asumir, ¿no? En cuanto a la crianza de los hijos y todo lo que implica el poner reglas, en todo lo que implica dar amor, proteger, dar provisión, y sobre todo, ¿no? Dejar este legado de lo que es la palabra sembrada en el corazón de los hijos. Yo creo que no va o debería ir de la mano, ¿no? Hablando de esta crianza o de esta responsabilidad que asumimos, el interceder y orar por los que fueran esposas o esposos de nuestros hijos. Yo creo que eso es clave. Mónica iniciaba señalando de que siempre hubo de parte de ella esa intercesión hacia el que sería su esposo, y yo siempre he manifestado y seguiré manifestando de que yo siempre me he sentido una persona protegida, ¿sí?
Siempre yo me he sentido una persona que ha estado cuidada, que ha sido bendecida. Entonces ahí está la oración, la intercesión de Moni, ¿no? Por su futuro esposo, ¿no? Dios cuidándome desde mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud. Y es lo que yo hago y trato de hacer también, intercediendo por las que serían esposas, ¿no? De mis hijos, tuyo, de David Andrés, porque yo creo que eso va a ser clave, va a ser fundamental para que puedan desarrollarse ustedes también, los dos juntos apuntando hacia una misma dirección, con un mismo objetivo, ¿no? Más allá de las aspiraciones profesionales, materiales, yo creo que clave siempre será el hecho de tener a Dios en nuestros corazones y con Él, pues, vendrán todo el resto de cosas. Comparto mucho con lo que acaban de decir los dos. Está increíble. Creo que me quedo. Creo que voy robando sabiduría de por aquí para allá. Pero bueno, chicos, para ir acabando el episodio, esta pregunta hago a todos los invitados y es para que en unos años vuelvan a ver este episodio y no lo vean todos, sino esta última parte que va a ser unos 5 o 10 minutitos. Y la pregunta es, ¿cuál creen que es su legado justo en este momento y cuál es el legado que les gustaría dejar? ¿Ok? ¿Sí se entendió la pregunta? ¿Sí? Ok, ¿y quién quiere contestar primero? A ver, Bueno, voy a hacerlo yo. ok. Em, yo creo que el legado que yo puedo dejar, o sea, este momento, si es que yo ya el Señor me llevara con Él, yo pienso que es la confianza, a ver, yo pienso que es ese apego a Dios, el tenerlo a Él como papá, como amigo, como hermano, es tenerlo a Él. Y yo a veces, bueno, tengo muchos amigos, amigas, ¿no? Que siempre me identifican con el tema de Dios porque la verdad es que siempre que pasa algo, sobre todo cuando han habido cosas fuertes que pasan, yo siempre digo, Dios sabe, no importa, nada de lo que en mi vida pase será algo que me tumbará, que me dejará mal. Siempre el Señor me sacará y me hará aprender algo, pasará algo bueno. Entonces, yo pienso que eso, ¿no? El legado sería también que uno, a ver, uno debe conocerle a Dios y experimentarlo a Él. Entonces, a veces cuando se cuestiona la existencia de Dios, para mí es tan difícil comprender eso. O sea, a mí, yo no lo concibo porque yo lo he experimentado en mi vida. Es algo real. Entonces, como cuando alguien cuestiona, es como no logro entender por qué lo pueden cuestionar cuando puede ser tan vivo y tan real en la vida de una persona. Por eso digo, tengo muchas experiencias y Dios ha estado ahí, el Señor ha estado obrando en dificultades, en cosas buenas también. Por ejemplo, aquí está mi esposo, mis oraciones. No es que hemos sido una pareja perfecta ni que todo siempre ha estado bien, pero el Señor ha sostenido nuestro matrimonio totalmente. Y yo puedo decir que mis hijos tienen la bendición de disfrutar de un hogar estable. O sea, yo a veces pienso, ¿no? ¿Qué pasaría si es que sus esposos, si no tomaran una decisión bíblica y fueran por una esposa no cristiana? O sea, ellos van a extrañar tener un hogar estable. No es que no peleemos, pero las peleas se solucionan. A veces Roberto tiene en una pelea, por ejemplo, él a veces respira y no dice nada hasta que las cosas estén calmadas y así, o sea, es una familia estable. Y bueno, yo oré desde mis 15 años por mi esposo, ¿no?
sea, como dije, no pedía nada físico, lo que sí pedía es, Señor, que te ame a ti con todo su corazón. Dame un esposo que te ame, solo quiero que te ame, nada más. Y cuídalo y bendícelo y así. Entonces, mira, esas experiencias son las que uno dice, ¿cómo puede la gente decir que Dios no existe? Y con muchas cosas, o sea, en cosas palpables, son experiencias, o cuando te llegan las palabras remas, cuando el Señor te habla, o sea, son cosas que es increíble, o sea, es increíble, eso es lo que yo, en este momento como legado, yo lo dejaría, esa relación, esa experiencia, con Dios, ese apego a Él, eso lo haría. Y para después, mi legado para después es que no es solo llegar allá, o sea, no es solo llegar a que tú llegues a un estado de que ya lo conoces a Dios, sino que tú te mantienes ahí, porque llegar realmente sí es sencillo y es fácil, pero mantenerte cuando hay ataques, cuando hay cosas difíciles, ahí es en donde se muestra realmente los cimientos y de que estás ahí. Entonces, mi legado después sería que la gente me conozca como esta mujer se apegó a Dios, se aferró a Él y se mantuvo aferrada a Él. Ahora, hablo de esto como yo persona, porque sé que cuando yo hago esto, cuando yo llego a esto, mi legado va y mi experiencia con Dios va a llegar a todo mi alrededor y pues conocerán al Señor. De alguna manera se sembrará esa semillita en el corazón de toda la gente que me conozca, ¿no? Entonces, sería eso, sería Como el COVID, tal cual. tal cual. Y con fuerza. Entonces eso, o sea, mantenerte. Yo pienso que la vida cristiana es mantenerte en tu posición y ganar terreno y mantenerte en tu posición y seguir ganando terreno. Eso sería, porque realmente estamos viviendo en épocas súper complicadas que incluso la gente que confiamos en Dios en algún momento dado, posiblemente tambaleemos y seamos de alguna manera eh, nos traten de engañar y de apartarnos del camino. Entonces, acá la idea es mantenerte ahí, conocerlo al Señor de manera personal y diaria, no religiosamente solo un sábado en la iglesia, un domingo en la iglesia, sino que sea una relación de todos los días, todo el tiempo. Yo he aprendido también, hay días que no me van bien, que me van mal, y antes eso implicaba ya no orar y eso implicaba ya no tener esa relación con el Señor, porque como que te sientes mal, fallaste, no hiciste las cosas bien, las cosas te salieron mal, pero he aprendido y estoy en esa meta de mantenerme que me vaya mal, me vaya bien, yo me voy delante del Señor, le cuento las cosas y dejo que el Señor me libere del fracaso de cualquier cosa que haya pasado, que antes no era así, o sea, antes si te iba mal o no hacías las cosas bien, como que te sentías avergonzado y ya no te acercabas, pero justamente con ese criterio de mantenerte en Él, bien o mal, igual, yo voy donde el Señor y que sea lavando, limpiando, que sea levantándome otra vez. Oh, qué bonito legado. Y bueno, pa, Ya, bueno, mientras hablaba Moni, estaba pensando, no, cuál es el legado que podría yo dejar este momento, ¿no? Haciendo un análisis interno, pensando, yo creo que compromiso sería algo que podría yo destacar dentro de mí, ¿no? Un compromiso dentro de la casa, dentro del hogar, un compromiso con el matrimonio, hablando como pareja con Moni, el compromiso que lo ha asumido en la crianza, en todo lo que significa la responsabilidad con ustedes, el compromiso que lo tengo, ¿no? A nivel profesional, a nivel laboral, está ahí presente, latente, ¿no? Eh, Legado que me gustaría dejar, yo creo que sin lugar a dudas puedo equivocarme o debería equivocarme en cualquier cosa menos en la crianza de ustedes.
Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es lo que siempre he buscado, no dejar dos hombres hablando de ti, Roberto Esteban, y de David Andrés, dos hombres en donde la palabra de Dios esté sembrada. Sí, entonces yo sé que si algún día no llego a estar y ustedes tienen a Dios en su vida, tienen toda la herramienta, tienen todo lo que necesitan como para triunfar en la vida. Entonces, siempre estaré buscando eso, ¿no? De que ustedes estén en el camino de Dios, de que ustedes tengan ese temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, dice Ujú. la palabra, ¿no? Y en ese sentido yo creo que voy a ser un hombre de éxito y voy a haber alcanzado el propósito mío, ¿no? En realidad es lo que yo anhelo y deseo de todo corazón y es el legado que yo necesito o quisiera dejar, ¿no? Y obviamente dentro de esta formación en ustedes como hombres temerosos de Dios, ¿no es cierto? Que también puedan servirle a Él, ¿no? De pronto yo me crié, desarrollé en una iglesia cristiana, me he formado posiblemente con mucho conocimiento, pero quedé ahí, ¿no? No sabemos qué va a pasar en la tercera edad de uno. Dios nos tome en cuenta y podamos poner los dones y los talentos que Él nos ha dado al servicio de Él. Si fuera así, gloria a Dios, si no se dan así las cosas, yo creo que me sentiría muy realizado si es que ustedes pudieran servirle a Él. Eso. Wow, qué bonito de los dos. Siento que lo están haciendo bien, Tilines. Muy bien. Pero nada, darles Si eso viene de ti, realmente estamos en buen camino. el nada, decirles que muchas gracias por darme este tiempito de su vida, que para mí es muy, muy bonito. Es prácticamente siento que es el episodio más emocionado que he estado por grabar y eso que he tenido a gente bien top aquí. Entonces, fíjense. Entonces, nada, también quería honrar sus vidas con este episodio y que en unos años más tarde lo podamos ver todos en una sala ya con los hijos del David Andrés, con los míos y súper bonito. Entonces, nada, algo que quieran decir. Listo, bueno, yo agradecerte, hijo, por la invitación, que el Señor te bendiga mucho, que el Señor te dé sabiduría y siempre agradecido con Dios, ¿no? Por lo que ha hecho, está haciendo y yo creo que seguirá haciendo. Me he sentido, como dije, siempre bendecido, ¿no? La esposa que tengo, los hijos que tengo y gracias por este espacio, por poder conversar este momento. Wow. Y bueno, ma, Bueno, mi hijo, realmente es un placer que nos hayas invitado, la verdad. Tú sabes que yo no soy mucho de cámaras, soy bastante por trabajo. Ha sido medio complicado para mí, pero honrada, honrada totalmente de que nos hayas tomado en cuenta y de que quieras mostrar a la gente nuestras experiencias, nuestra vida, cómo ha sido. Y, y bueno, felicitarte también porque realmente eres un ejemplo. Realmente yo, no porque yo sea la verdad tu mamá, pero yo veo un potencial enorme en ti y siento que multitudes y gente vendrá a los pies del Señor gracias a tu testimonio, a tu palabra, he escuchado, he visto tu corazón, cómo lo expresas y es parte de esa nueva simiente y es lo que se va a hacer de generación a generación, porque hasta el Amén. último, y si esto van a ver mis nietos, mis bisnietos, todos, hasta el último de mi descendencia
va a alabar al Señor. Ninguno se perderá, todos alabarán al Señor. Y de ahí que incluso, como dice Robert, yo también oro por mis nueras, oro por ellas para que sean pues esas mujeres sabias, virtuosas. Y también les cuento que oro para que mis hijos las traten como unas princesas, para que ellos las respeten, para que ellos las valoren. Y pues me tienen de aliada, nueras, soy aliada de ustedes. Y eso, mi hijo, yo te felicito, lo estás haciendo bien, tienes un gran potencial y te bendigo también. Y te bendigo y te pongo públicamente en las manos de Dios, y que tú seas esa fuerza, ese pilar para las siguientes generaciones que vendrán después, y que siempre te acuerdes que tú eres parte de la promesa, que tú eres parte de esa nueva simiente, y que tienes también, de hecho, esta promesa que tenemos prácticamente como familia, porque no es solo yo. O sea, ustedes se ponen a pensar, realmente esta es una promesa poderosa de descendencia, de mi descendencia sería de generación a generación, a generación a generación, ninguno se perderá, pero todo está en mantenerse, y que ustedes como hijos transmitan la promesa y vivan la promesa a las siguientes generaciones. Amén. Y nada, pueden encontrarme en redes sociales como @soyRobertC, en cualquier plataforma. Y nada, esto ha sido... me olvidé. Ahora sí, los declaro colosales. Cuando salgan a la calle y les pregunten quiénes son, ustedes van a decir, soy colosal porque salí en el podcast del Roberto. Pilas. Entonces ya son declarados colosales. Y nada, no se olviden que en este episodio solo entran colosales, y nos vemos. ¿Necesitas darle una pausa a tu semana? Adiós. Bienvenido a Colosales, el podcast de Roberto Carranza.